Entrarle a todo este tema de la política y sobre todo en estas candidaturas. Yo veo una sociedad que está cansada, yo veo una sociedad que está saturada, veo también opiniones de disgusto y de mucho desencanto hacia diferentes órdenes de cómo se está moviendo este país. Y creo también que las oportunidades para que participemos los ciudadanos, yo soy apartidista, para que participemos los ciudadanos cada vez son más reducidas y entonces son muy valiosas cuando te dicen, oye, aquí está esto, pues caramba, aquí estamos, voy. Creo también y soy un convencido que la participación ciudadana, la educación, la parte de la generación de empleos, que es muy importante, el desarrollo sustentable es otro de los aspectos fundamentales y con los que puede crecer México. También soy un convencido que México puede estar en las 10 primeras economías del mundo para el 2030 si realmente nos lo proponemos. Yo quisiera decirles que cuando vi esto del partido, los principios originales del partido, que son el amor, la libertad y la justicia, dije, oye, pues suenan muy bien. A lo mejor a algunos el amor les suena algo así muy romántico, ¿no? Qué romántico el término del amor, pero entendido por el partido es la no violencia. Y si a alguien se les hace muy romántico el término, pues nada más tenemos 235,000 muertes en los últimos 2 sexenios pasados, y si le sumamos las del señor Fox, tenemos más de 310,000 muertes violentas en el país. Entonces ahí me empezó a hacer sentido esa parte de la no violencia y del amor en este contexto del partido. Coincidimos mucho con todas las iniciativas, que fue otra de las cosas que me gustó del partido, con las iniciativas del Consejo Coordinador Empresarial y principalmente en 2 de ellas, lo que es la certidumbre jurídica y legalidad que promueve el Consejo Coordinador Empresarial, y la otra, la estabilidad y gobernabilidad democrática, que va a estar en reto ahora el 1 de julio, que va a ser muy importante. El Verde tiene 29 propuestas, trae 5 a nivel nacional, obviamente no las voy a mencionar todas estas. Yo me quiero centrar en tres propuestas. Mis 3 propuestas están, una alrededor del medio ambiente, la otra alrededor de la familia y de la prevención de la violencia, y finalmente la otra que quiero poner a su consideración, la conformación del Plan 2030 Nacional. Déjenme entrar a la primera del medio ambiente. Nuevo León, y eso lo he consultado con especialistas del sector privado y de otras fuentes también, pues Nuevo León sabemos que está contaminado, pero además no nada más del país y Nuevo León, ¿verdad? Estamos contaminados de otra serie de aspectos, pero ha sufrido grandes estragos en el aspecto de contaminación ambiental. Los medios nos sacaron que somos la ciudad más contaminada de América Latina, desgraciadamente. Entonces esa es una cosa que dices, caramba, bueno, 220 días al año respiramos aire contaminado, 78% de la población estamos expuestos a partículas PM10, PM2.5 que son micrómetros, partículas más delgadas que el grosor de un cabello, que las respiramos y se nos mueren al año 4,700 personas. Entonces es dramático el tema y no sepamos los demás estados, aquí está el foco ahorita porque estamos aquí en Nuevo León, pero debe de haber por allá, por otros estados debe de haber muchas muertes en este contexto, ¿no? Número 1 en generación de basura, tiramos mucha basura, número 7, perdóneme. Y bueno, y también en nuestra entidad hemos hecho cosas, claro, oye, pues tenemos una comisión de sustentabilidad en el Estado, bien, donde están los empresarios, donde están los ecologistas, ambientalistas, donde está el gobierno, pero al parecer no ha sido suficiente esto y las acciones no se han empujado bien por parte de nuestras autoridades. Entonces aquí es donde me entra mucho la preocupación. Y el diálogo que yo he encontrado en los sectores cuando he hablado de este tema, dicen, Rodrigo, es que este tema no lo han subido arriba, no es prioridad de país el desarrollo sustentable. Oye, pues ¿qué hay que hacer? Caramba, vamos a tener que elevar este tema a prioridad de país. Entonces mi propuesta en ese sentido es modificar el 4º constitucional y el 26 constitucional, donde ponemos como exigencia en esto, si tú me dices, nuestra Carta Magna nos dice que tenemos que tener el derecho a un ambiente sano para el desarrollo y el bienestar. Caramba, bueno, ¿y cómo me instrumentas esto? Porque yo veo a la Semarnat y veo a los empresarios acá sufriendo también, decir que nomás le cargan la pelotita a los empresarios y la sociedad quejándose y los ambientalistas poniendo su dedo con toda razón, que lo hacen bien, pero dices, caramba, ¿cómo está esto? Entonces, es decir, ponlo eso en el Plan Nacional de Desarrollo e instrumentémoslo en el Plan de Desarrollo con indicadores y con mediciones muy cuantificables para los gobernadores y para los municipios, de manera que sientan la responsabilidad de hacer algo y que haya responsabilidad cívica, de eso obviamente por ley ante estas autoridades, de que tengan que actuar en esta materia. Entonces, esta es la iniciativa por parte del medio ambiente, donde tenemos que elevar el diálogo de la sustentabilidad en todas las secretarías y no nada más dejar el pedacito ya con la Semarnat y a ver los estados a ver qué hacen.
Segunda propuesta que les quiero plantear. Esto es referente con la familia y la prevención de la violencia. Este aspecto de la familia y la prevención de la violencia, todos los días salen muchos niños de primaria y de secundaria, yo he estado muy ligado también al sector educativo, todos los días salen cientos de miles de niños de sus casas a las escuelas a cursar sus estudios. ¿Qué es lo que pasa después? Estos niños regresan a sus casas. ¿Se han preguntado ustedes cuántos de esos niños llegan a sus casas y esos hogares están vacíos? Bueno, a nivel nacional, a nivel estatal, no tenemos un censo de familias, de hogares que no tienen una protección parental al llegar a sus casas. Yo me he estado reuniendo y obviamente estamos impulsando esta propuesta con muy buena amiga, es la licenciada Graciela Buchanan, que fue presidenta del Suprema Corte aquí, la presidenta de aquí del Tribunal Superior de Justicia, gracias Juan Pablo. Y bueno, obviamente toda una conocedora del tema familiar en el país. Y esto no existe. ¿Qué pasa con esos niños, con esos vacíos de autoridad? La propuesta muy clara en este tema es hacer una iniciativa para coordinarnos con la Secretaría de Educación, de manera que sea mandatorio para los padres que se creen en los centros comunitarios que tenemos aquí en el Estado, 43 centros comunitarios, crear los centros de atención y cuidado familiar para los niños de primaria y de secundaria. Recordemos que la ONU nos cataloga niños menores de 15 años. Entonces, esta parte, es decir, de las escuelas, transportar esos niños a estos centros comunitarios donde estarían insertados los centros de cuidado y atención familiar para que esos niños después sean recogidos ahí por sus padres. ¿Okay? El tema aquí importante es que en ese espacio de tiempo es enseñarles valores, que hagan sus tareas, meterlos a hacer deportes. Otro tipo de contexto hay que rodear a esas clases vulnerables que son muy afectadas, que al dejarlos solos en esos hogares son presas de las drogas, del alcohol y de mentes perversas que hacen de todo con esos niños, desde toda la cuestión, desde reclutarlos como sicarios en un momento más adelante en sus vidas, o de hacer cuestiones de prostitución, o lo peor que se puedan ustedes imaginar. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes, y bueno, es crear estos centros de cuidado y atención familiar en todos los estados, que ahí es el semillero de las generaciones de esos niños que después a los 18 o 20 años están volviéndose gentes que las recluta el crimen organizado. La última propuesta que tengo es la conformación del Plan Nacional. México ha tenido un desempeño moderado económico, 2% en los últimos 30 años. Tenemos elevados niveles de pobreza, 53 millones, ya saben todos ustedes este aspecto. La corrupción y la impunidad, terrible. Los niveles educativos, 8.6 grados aquí, 8.6 grados nacional, 9.8 grados a nivel de Nuevo León, 6 grados si nos vamos al sur en Chiapas. Somos el país que más invertimos en educación, de los que más invertimos de la OCDE. Somos México en educación. 1 de cada 3 pesos, 1 de cada 5 pesos del presupuesto federal va a educación. ¿Qué es para ustedes un plan de vuelo? Yo les preguntaría. La otra vez platicando con amigos, yo le decía a unos pilotos, oye, ¿tú volarías sin un plan de vuelo? Dicen, nunca yo volaría un plan de vuelo, para nada. Oye, ¿qué elementos tiene un plan de vuelo? Bueno, pues un plan de vuelo tiene los siguientes elementos. Tiene un rumbo claro. Yo empezaba a hacer mi paralelismo, ok, a ver, visión de país. ¿Tenemos rumbo claro? ¿Tenemos visión de país aquí? Luego decía, la ruta, Rodrigo, es muy importante. ¿Qué ruta vamos a seguir? Caray. Entonces, ¿cuáles son las etapas que hay que cubrir para llegar a esa meta, no? Las personas que llevas a bordo. ¿Con qué talento voy a moverme yo para llegar a esa meta? La otra es, ¿cuánto combustible necesitas? ¿Cuál es la infraestructura tecnológica, humana, materiales, etcétera, que yo tengo para llegar? Y calcular eso. El tiempo estimado de vuelo, ¿cuánto nos vamos a tardar? Y finalmente, los aeropuertos alternos. Oye, ¿qué pasa si nos pasa algo en ruta? Como ocurrió con lo del TLC. Y estamos sacando ya el plan B en las rodillas, a ver cómo le hacemos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que les quiero invitar a pensar es de que México no tiene plan de vuelo, como sí lo tiene en Singapur, como sí lo tiene Alemania, como sí lo tiene en Londres, como es Inglaterra, otros países. Singapur no es obra de la casualidad los 20 años. Eso fue, desde 1997, tiene 20 años trabajando en ese crecimiento.
Yo les pregunto a estas fuerzas representadas aquí, no tienen una visión de país para el 2030. Yo quisiera ver una visión de país para el 2050, no la tenemos. Mi propuesta es poder juntar desde el Senado, conformar desde el Senado las fuerzas suficientes, desde el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Baja, la Cámara Alta, la Academia, todo lo que sea necesario para decir, caramba, pónganle rumbo a este país. La otra vez nos decían allá en la UDEM, oye Rodrigo, pues el problema es la inmigración y que no sé qué, etcétera. Alemania ya sabe su problema de inmigración, declarado por el Estado, por el Buró de Estadística alemana, que para el 2050, si Alemania no hace algo con sus políticas migratorias, se vuelve un Estado musulmán para el 2050. Yo me pregunto, ¿qué no tenemos un rumbo que decir, oye, el turismo no será una industria estratégica que nos podamos poner de acuerdo? Tenemos 39 millones de visitantes, pese a toda la violencia, 8º mayor país visitado. Oye, ciencia, innovación y tecnología, industria 4.0, ¿no será una cuestión estratégica en este país que podamos ponernos de acuerdo todas las fuerzas aquí y decir, oye, vamos para allá? Oye, desarrollo sustentable, ¿no será algo que vamos a ponernos de acuerdo como país para decir, vamos para allá? Yo los invito a que reflexionemos sobre esta parte de la carencia de rumbo que tenemos y las otras dos alternativas también, opciones que planteo, lo de la familia y lo del aspecto del ambiente, que es una cosa muy grave y muy seria en nuestro país, ¿okay? Que eso es muy, muy importante. Pero les digo, no tenemos ese plan de vuelo. Yo, en la parte personal, los invito a lo que aprendí también, a que pueda tener la opinión de ustedes sobre mi persona. Los que me conocen, ofrezco mi trabajo, que aprendí desde niño muchos valores en ese aspecto, mi trabajo, mi honradez, mi sentido de servicio y sobre todo mi buena voluntad de poder querer servir a los demás. Muchas gracias. Vamos a plantear las dos preguntas para Rodrigo. Creo que se disculpó la compañera de fórmula por un problema de salud, entonces le voy a hacer las dos preguntas a él. Rodrigo, tienes 1 minuto y medio para responder cada una. Y vamos primero una y luego la otra. La actual legislatura del Senado dejó entre uno de los principales pendientes el nombramiento del fiscal anticorrupción. ¿Qué opinión tiene sobre la falta de un fiscal especializado en el combate a la corrupción? No, pues es gravísimo, definitivamente. Yo lo que digo es, desde el Observatorio Nacional Ciudadano tenemos que ayudar a blindar más estos procesos y sobre todo del Sistema Nacional Anticorrupción, que todavía está madurando, todavía ni lo tenemos madurado todo este esquema, y necesitamos estar más pegados como ciudadanos en esto. A mí me tocó traer aquí a las gentes de Hong Kong, de la Oficina Nacional Anticorrupción, aquí a este estado, lo puse en el Congreso. Lo puse en el Congreso local, la UDEM hizo propuestas para poner un sistema estatal anticorrupción aquí y todavía el proceso de fiscal aquí en el Estado, como lo mencionaron por ahí algunas fuerzas, pues se quedó en duda de cómo salieron esos procesos, ¿no? O sea, no le metimos la presión suficiente para decir, caramba, hay que estar más atentos en esto y obviamente opino muy desfavorablemente de cómo ha estado esos nombramientos, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. La segunda pregunta. Uno de los grandes problemas de la recaudación fiscal es la informalidad. Sí. ¿Qué medidas planteas para generar que los negocios informales contribuyan al fisco, a la hacienda pública? Alguna vez se me ocurría y se la pregunté, se la platiqué a Ramón de la Peña, le dije, oye, ¿por qué no en las escuelas, cuando llegas a matricular al hijo, exiges tu RFC, que si estás dado de alta, ¿verdad? O sea, cosas de estas. Y me dice Ramón, oye, muy buena, caray. O sea, desde el lado, yo estudio como subsecretario de Educación aquí en el Estado en tiempo de Canales también. Y decía, ese puede ser un mecanismo muy rápido para apretarlos. 40%, según la encuesta nacional de ocupación y empleo, es informal aquí en Nuevo León. 60% es nacional. O sea, tenemos una informalidad y luego siempre van sobre los mismos, que eso es lo que nos quejamos, ¿no? Dices, y luego además, ahorita todavía complejos, ¿no? Toda esa parte que nos ponen ahorita del SAT, que oye, rapidísimo, que súbete, que no sé qué, etcétera. Lo he comentado con amigos fiscalistas, dicen, está muy enredado, te dan mal los datos, te hacen dar vueltas, no te dan bien ¿cómo se llaman? Las devoluciones, etcétera, etcétera. Entonces, mi parte en esto de la informalidad, yo creo que sería la parte que digo yo de las escuelas, podría ser una cosa, así muy naturalita, en un momento determinado, y otra, pues yo creo que tenemos que generar conciencia. Ahorita sí una respuesta así rápida no me viene a la cabeza, no quisiera estar diciendo palabras de más. Pero creo que estaría por ahí alguna de las ideas. Muy bien. Sí, muchísimas gracias, muy amables. Gracias.